Bien, pues ya estamos en condiciones de definir y aprender cómo medir, cómo determinar las distintas propiedades termodinámicas de reacción. Energía de reacción, entropía de reacción, energía libre de reacción, ¿vale? Empezaremos por la energía de reacción. Esas liberaciones de energía o absorciones de energía involucradas en un proceso de una reacción química. ¿Y cómo la vamos a clasificar o medir? Pues siguiendo el modelo normal, es decir, lo que vamos a recoger en tablas son los valores normales. ¿Y eso por qué lo hacemos así? Porque nos resulta tremendamente útil. Es muchísimo más fácil de manejar y nos permite comparar reacciones. En fin, ya veremos las ventajas que tiene, ¿vale? Pero de momento vamos a empezar por el cambio de energía asociado a una reacción química. Para estudiar la energía tenemos dos parámetros termodinámicos fundamentalmente, ¿no? Que es la energía interna propiamente dicha y la entalpía, que es como una derivación de la energía interna. Entonces, como resulta que la entalpía coincide con los calores intercambiados a presión constante, y habitualmente nosotros nos movemos a presión constante, pues es muchísimo más fácil de determinar y mucho más frecuente las entalpías que las energías internas, que son solo a volumen constante. Así que, como puedo usar cualquiera de las dos, energía interna o entalpía, para estudiar el cambio de energía, pues escogemos entalpía. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil y mucho más habitual, digamos, experimentalmente. Y después, una vez que hayamos visto cómo se determinan experimentalmente las entalpías, veremos cómo a partir de ese valor se puede calcular muy fácilmente la energía interna de reacción, ¿vale? Así que, como habitualmente estamos a presión constante, ese calor que se intercambia sería la entalpía de reacción. Bien. ¿Y la entalpía de la reacción normal? Pues ¿cómo se definiría? Como sabemos cómo es la reacción normal, el cambio de entalpía está claro. Sería el cambio de entalpía que experimentaría el sistema si cantidades estequiométricas de moles de los reactivos puros y separados se transformaran completamente en las correspondientes cantidades estequiométricas de moles de productos puros y separados. Todos ellos en sus estados normales, por tanto a un bar y a la temperatura de interés. Perfecto, o sea que el cambio normal, ¿vale? El cambio de entalpía de reacción normal es la entalpía final menos la inicial, que sería la suma de las entalpías de los productos menos los reactivos, que hemos visto que es lo mismo que la suma estequiométrica, ¿vale?, de las entalpías molares. Es decir, las entalpías molares normales de los productos menos la de los reactivos multiplicadas por sus coeficientes estequiométricos. Muy bien, no se puede determinar, ya lo hemos dicho, en una sola medida. En los ejemplos que hemos visto en los vídeos hemos visto el contraste entre la reacción normal hipotética, esos reactivos puros, perfectos, separados, y ese estado final de productos puros y separados, y la reacción que sucede realmente en el laboratorio entre ellos, ¿no? Con lo cual no se puede determinar en una única medida experimental. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Que no se puede determinar experimentalmente? No. Por supuesto que se puede determinar experimentalmente. Lo que pasa es que no se puede determinar en un único paso. Entonces, ¿cómo determinamos experimentalmente los calores de reacción normal? ¿Cómo lo hacemos? Pues midiendo los calores de distintos pasos. ¿Por qué? Porque como los calores a presión constante coincide con el cambio de entalpía, por tanto el cambio de una función de estado, implica que la variación solo va a depender del estado inicial y del estado final. Si solo depende del estado final y del estado inicial, da igual el camino. Entonces yo ya sé que el camino directo no lo puedo medir, ¿vale? Pero puedo hallar algún camino indirecto que acabe llegando del mismo estado inicial al mismo estado final. Y entonces el cambio de entalpía sería idéntico por un camino y por otro. Solo que por el otro camino sí que puedo medirlo experimentalmente. Bueno, pues entonces voy a ir midiendo los calores de esos pasitos experimentales que me llevan del mismo estado inicial al mismo estado final. Y la suma total de esos calores sería lo mismo que el calor de la reacción directa. Así es como se determinan experimentalmente. ¿Y cuántos pasitos hay que dar para llegar del estado inicial al estado final de una reacción normal? Pues al menos implicaría conocer las siguientes cosas.
el calor de mezcla de los reactivos. Claro, esto es evidente. Para que se produzca la reacción tengo que mezclar los reactivos. ¿Ok? Y en el propio proceso de mezclarlos ya hay un intercambio de calor con el entorno. Es decir, cuando yo mezclo dos sustancias, ahí se producen interacciones entre ambas y como consecuencia se desprende o se absorbe calor. Lo vais a ver aquí en un ejemplo. Aquí vamos a mezclar metanol y agua y aquí agua con agua, ¿vale? Agua con agua no da nada, pero metanol con agua sí. Cuando medimos la temperatura en ambas mezclas, hay una diferencia de 10 grados. Aquí es 22, 23 y ahí 32, 33 grados. Los mismos volúmenes mezclados, solo que en un caso es agua con agua y en otro caso es metanol con agua. Cuando yo he mezclado metanol con agua, que son dos especies, se desprende calor hasta tal punto que sube 10 grados su temperatura. ¿Ok? Luego, evidentemente, cuando mezclo sustancias hay calores implicados en la mezcla y necesitamos determinarlo. Bueno, y aparte de los calores de mezcla de los reactivos, ya tengo los reactivos mezclados, perfecto, y sé cuánto calor se intercambia ahí, lo anoto, calor de mezcla, estupendo. Y a continuación, los reactivos pues se ponen a reaccionar y conforme se va produciendo la reacción, también van liberando calor o absorbiendo calor, que yo puedo medir. ¿Vale? Entonces necesito saber el calor de la reacción completa. Por supuesto, a un bar y a la temperatura de interés. Muy bien, pero reacción completa, porque la reacción normal es completa. ¿Qué sucede si cuando yo mezclo mis reactivos empiezan a reaccionar? Efectivamente, los reactivos van desapareciendo y van apareciendo los productos, pero hay un momento en que se alcanza el equilibrio y los reactivos no desaparecen del todo. Yo he medido un calor que no es de reacción completa. Bueno, pues ese calor medido se le puede sumar. O sea, se puede determinar experimentalmente cuál hubiera sido el calor que habría desprendido si se hubiera completado del todo la reacción. Eso se puede determinar con precisión y exactitud, a través de cálculo. Es evidente que la reacción se para en un equilibrio intermedio, pero tú puedes llegar a extrapolar cuánto hubiera sido el calor si se hubiera completado. Y ese es el calor que te interesa. Y lo importante es que esa determinación es precisa y exacta. ¿De acuerdo? O sea que podemos saber en cualquier caso el calor de la reacción completa. Bien. Y además del calor de reacción completa, pues el calor de mezcla de los productos. Claro, una vez que se ha completado la reacción, yo ahora lo que tengo son productos mezclados. Y el estado final son los productos separados y puros. Como en el proceso de mezcla de los productos hay un calor implicado, en el proceso de separación de los productos estará el mismo calor implicado pero cambiado de signo. Si al mezclarlo desprendía calor, al separarlo absorbe calor y viceversa. Perfecto. Entonces, sabiendo los calores implicados en el proceso de mezcla, pues puedo tenerlos en cuenta para saber qué calor se hubiera intercambiado al separarlos. Y finalmente, hay que tener en cuenta los calores implicados en transformar las especies gaseosas de gas real, que es como yo lo tengo, a gas ideal. Y en ese paso de gas real a gas ideal también hay implicados pequeños calores, que se pueden calcular con total precisión y exactitud. O sea, lo importante es que todos estos pasos que se pueden hacer, o sea, muchos de ellos se pueden hacer directamente de modo experimental y los que no se pueden calcular de modo preciso y exacto. O sea que si se pudiera hacer, sabemos cuánto calor se intercambiaría. Lo sabemos, de un modo riguroso, de un modo cierto. Esquemáticamente se representa aquí. El calor que se intercambiaría en una reacción normal es el calor implicado en el proceso que parte de este estado inicial, estamos a presión constante de un bar, a este estado final. El estado inicial, ya lo sabemos, son los reactivos puros en sus estados estándar y el estado final los productos puros en sus estados estándar. Entonces, en esta reacción reacciona A con B para dar C y D. Y resulta que el reactivo A es un gas y allí el reactivo C es un gas, ¿vale? Esto es un ejemplo particular. Bien, mientras que el reactivo B y el reactivo D son líquidos puros. Perfecto. Luego mi estado inicial sería el reactivo B como líquido puro a un bar y a la temperatura que me interese, y el reactivo A sería un gas ideal puro en esas condiciones. Bien, entonces yo tengo que hacer que esto reaccione y se forme aquello. ¿Cómo lo hago o lo determino experimentalmente? Bueno, lo primero que tengo que hacer es pasar de gas ideal a gas real, porque el gas que yo voy a mezclar no es un gas ideal, es un gas real. Bien, entonces puedo calcular el calor que conllevaría el pasar de gas ideal a gas real.
Y de nuevo es un valor cierto, es decir, un valor que no admite margen a la duda, lo conocemos con certeza. Perfecto, una vez que ya lo tengo como gas real y líquido real, pues es lo que yo tengo delante, pues ahora los mezclo. Y eso me daría el calor de mezcla. ¿Vale? Bien, bueno, pues por fin tengo los reactivos mezclados. Ahora ya se puede producir la reacción. Y una vez que se produce la reacción completa, pues entonces tendría ya los productos, una mezcla líquida de los productos C más D. ¿De acuerdo? Este calor se puede determinar directamente si la reacción ocurre de modo completo o indirectamente, pero lo mismo, de modo cierto, o sea, sin margen a duda o a incertidumbre, extrapolando el calor a cuánto se hubiera desprendido si la reacción hubiera sido completa. En cualquier caso, este calor de la reacción completa es determinable con certeza. Perfecto. Entonces ya tengo la mezcla de productos reales. Pues ahora tengo que separarlos. Entonces eso involucra un calor, lo hemos visto en el vídeo antes con el metanol y el agua, cuando mezclo sustancias se absorben o desprenden calores. Entonces ese calor en este caso habría que quitárselo, porque el calor de mezcla es cuando voy de aquí a mezclados. Si vengo de mezclados a separados, pues habría que cambiarlo de signo. Muy bien. Y finalmente, ¿qué nos queda? Pues el gas que tengo aquí, que es real, pues calcular el calor que involucraría pasarlo a gas ideal. Entonces, todos estos calores intermedios son determinables, algunos con medida directa y otros con medidas indirectas a través del cálculo, pero medibles, por tanto, de un modo cierto, de un modo cierto. Bien, como esto es una función de estado, la entalpía, pues me tiene que dar lo mismo el cambio de entalpía, pasar de este estado a este estado, me tiene que dar lo mismo tanto si voy por el camino directo como si voy por el camino indirecto. Lo mismo, con lo cual lo que tengo que hacer es sumar todos estos calores y lo que me dé sería el calor que se desprendería o absorbería en el paso directo de este estado a aquel estado, o dicho de otro modo, el calor de reacción normal. Así que, ¿es determinable experimentalmente el calor de reacción normal? Por supuesto que es determinable experimentalmente. ¿Y se determina en una única medida? No en ningún caso. O sea, para determinarlo experimentalmente hay que hacer una serie de medidas. ¿De acuerdo? Y una serie de cálculos, pero se puede determinar con total precisión. ¿Y por qué hacemos esto de la reacción normal? Pues las ventajas, aunque ya hemos mencionado algunas, ¿no? Aquí las resumimos, ¿no? Por un lado, se puede calcular de modo exacto las entalpías de reacción normal partiendo de las entalpías de reactivos y productos puros. Es decir, si yo conozco la entalpía de las especies, a ver este producto y me voy a la tabla, ¿qué entalpía tiene? Esta, vale. ¿Y este producto? Esta entalpía. Bien, y los reactivos, a ver tú, esta entalpía y tú, esta entalpía, perfecto, pues sumo los productos, resto los reactivos multiplicados por su coeficiente estequiométrico y obtengo de modo exacto el calor que corresponde a esa reacción normal. El que yo hubiera determinado experimentalmente si hubiera medido todos esos calorcitos de los pasos intermedios. Sencillamente he hecho una suma, una resta y unas multiplicaciones y ya tengo el calor de reacción de la reacción normal, de esa reacción química. ¿De acuerdo? Entonces, es tan fácil, puedes determinar de un modo tan cómodo los calores de reacción que vale la pena totalmente definir la reacción normal y usarla. Porque además sí puedo comparar unas reacciones con otras. Bien. Después, se puede calcular para cualquier reacción. Daos cuenta, yo me puedo imaginar una reacción que a lo mejor en el laboratorio no pasa. Pero yo digo, si mezclara esto con esto, pues por estequiometría me tendría que dar aquello y lo demás allá. ¿Vale? Pues digo, a ver, lo demás allá, ¿tú qué entalpía tienes? Esta, y tú, esta, y la anoto. Y tú, hago la suma, producto menos reactivo multiplicado por su coeficiente, y obtengo el calor que se desprendería o se absorbería cuando se produjera esa reacción. Me da igual que se pueda realizar o no, lo puedo calcular. Cualquier reacción que te puedas imaginar, puedes calcular el calor que estaría implicado en esa reacción. Entonces, eso te da un poder enorme, ¿de acuerdo? Otra ventaja de definir las reacciones normales. Y finalmente nos permite comparar las propiedades de las reacciones entre sí. O sea, comparar reacciones con otras. Pues si en alguna reacción normal pues se desprende mucha energía, yo sé que en la real también se va a desprender mucha energía. Podrá ser un poquito más, un poquito menos, por los calores de mezcla y tal. Pero básicamente sé si va a ser mucha o poca y voy a saber si va a ser un proceso exotérmico o endotérmico y eso lo tendré que tener en cuenta. Por ejemplo, en una industria, si tú estás sintetizando algo y todo el proceso es exotérmico, conforme estés produciendo tu sustancia,
se va a ir calentando todo tu dispositivo, toda tu maquinaria. Entonces tendrás que tener previsto un sistema de enfriamiento, porque si no acaba explotando, ¿de acuerdo? Entonces, estas medidas son importantes en la práctica, determinar los calores implicados en las reacciones. Y conocer, insisto, los calores de reacción normal nos permite poder comparar y estimar los calores de reacción. Teniendo en cuenta además que de todos los calores que hemos visto que están implicados en el calor de reacción normal, que sería este y aquel, este se parece muchísimo al calor de la reacción completa. Muchísimo, no son iguales, pero se parecen mucho. Las diferencias de estos calores son pequeñas y en realidad solo hace falta tener en cuenta estos calores intermedios cuando quieres hacer una medida de precisión. Si no es de precisión, sino más o menos estás haciendo una estimación, pues sabiendo el calor de reacción normal sabes que va a ser muy parecido al de la reacción completa. Y es tan fácil como hemos visto calcular estos calores partiendo de las propiedades de los reactivos de los productos. Os recuerdo que estamos analizando los cambios de energía que involucra una reacción química, cómo varía la energía del sistema con una reacción. Y hasta ahora lo hemos hecho con la entalpía, analizando la entalpía, porque es mucho más cómodo. Habitualmente trabajamos a presión constante y, por tanto, estamos determinando con los calores a presión constante directamente el cambio de entalpía. Muy bien, pero puede que estemos interesados en el cambio de energía interna, por lo que sea, o puede que lo que hayamos medido sea un calor a volumen constante, porque nos convenía, era más fácil de medir, y entonces si hemos medido un calor a volumen constante ya no es la entalpía, sino la variación de energía interna. Con lo cual, como a veces voy a tener entalpías y otras veces voy a tener energía interna de reacción, me interesa saber cómo puedo calcular una a partir de la otra, porque así, si obtengo una experimentalmente, haciendo un cálculo, saco también la otra, y eso es muy útil. Sabemos cuál es la relación que hay entre la variación de entalpía y la variación de energía interna para cualquier proceso, Y resulta que la variación de entalpía es necesariamente la variación de energía interna más la variación del producto PV, es decir, cuánto vale la presión por el volumen al final menos cuánto vale la presión por el volumen al principio. ¿De acuerdo? En nuestro caso particular, al aplicarlo a la reacción normal, la presión al final y la presión al principio es la misma. Es un bar, es la presión normal. Entonces, como es la misma, puedo sacar factor común y me quedaría que la variación de entalpía de reacción normal o entalpía de reacción normal sería la energía interna de reacción normal más la presión normal por incremento de V. Vamos a intentar ver a qué es igual este incremento de V. Bien, el incremento de volumen de una reacción será el volumen total que ocupen los productos al final menos el volumen total que ocupaban los reactivos al principio. Y además, como son productos puros y separados, pues será el volumen total al final será el volumen que ocupe uno más el volumen que ocupe el otro. Y el inicial, pues el volumen que ocupaba un reactivo más el volumen que ocupaba el otro reactivo, puros y separados. ¿Y cómo puedo saber el volumen de una sustancia pura? Pues si sé el volumen que ocupa un mol de sustancia, que ese es el volumen molar, pues lo multiplico por el número de moles que tengo y me da el volumen total que ocupa esa sustancia. Bien, así para una reacción general donde A más B produce C más D, con sus correspondientes coeficientes, pues el volumen final sería lo que ocupe C, un mol de C multiplicado por los moles que hay de C, más lo que ocupe un mol de D multiplicado por los moles que tengo de D, menos el volumen inicial, que sería lo que ocupa un mol de A por los moles que había de A y lo que ocupa un mol de B por los moles que hay de B. Ese sería el cambio total de volumen. Podemos simplificar mucho ese cambio de volumen teniendo en cuenta la enorme diferencia entre los volúmenes que ocupan los gases y los volúmenes que ocupan los líquidos y los sólidos. Por ejemplo, en el agua, un mol de agua son 18 gramos, ese es su peso molecular. Bueno, pues 18 gramos de agua en condiciones normales ocupa aproximadamente 18 mililitros. Mientras que esos mismos 18 gramos, si los hago gas, vapor, también en condiciones normales ocuparía 22,4 litros, o sea, 22.400 mililitros frente a 18. Entonces, ¿veis? Para una cantidad de materia determinada, el volumen que ocupa un gas es infinitamente mayor que lo que ocupa un sólido o un líquido, hasta tal punto que los volúmenes de sólido y líquido son despreciables frente a los volúmenes de gases. Si eso es así,
Básicamente, el cambio de volumen de reacción, si hay gases, va a ser igual a lo que cambien los volúmenes de los gases, que son los grandes volúmenes. Bien, así que puedo medir el cambio de volumen de reacción sencillamente midiendo el cambio de volumen de los gases. Y el error que se comete es pequeñísimo. Imaginaos esta reacción, donde la especie A es un gas, la especie B es un sólido. Estos son los reactivos. Y ahora los productos que me dan son un gas y un líquido. ¿Ok? El cambio de volumen total sería la suma de los volúmenes de estos productos, puros y separados, menos la suma de estos volúmenes puros y separados, que lo tenéis aquí expresado, ¿eh? El volumen que ocupa cada mol por el número de moles que tiene. Perfecto. Entonces, despreciamos el volumen de, como hay gases, despreciamos el volumen del sólido y el líquido. O sea, la especie B y la especie E. Esta y esta, se me va. Con lo cual me queda que el incremento de volumen de la reacción es básicamente la suma de los volúmenes de los gases que sean productos menos los gases que sean reactivos. Y me queda esa expresión de ahí. Perfecto. Ahora bien, en una reacción normal, todas las especies están en sus estados normales. ¿Cuál es el estado normal de un gas? Es un gas ideal. Y yo sé cuánto vale el volumen molar de un gas ideal. Sería V partido por N. Eso sería igual a RT partido por P. RT partido por P. Con lo cual, donde pone volumen de un mol, para un gas ideal yo sé que va a ser RT partido por la presión, que en nuestro caso, como todo es un bar, pues es la presión normal. Entonces me queda esta suma y sacando factor común de RT partido la presión normal, me quedaría esto de aquí. Bien, fijaos que esto no es más que los coeficientes estequiométricos de los gases que son productos menos los coeficientes estequiométricos de los gases que son reactivos. Entonces, si a esta diferencia le llamo incremento de N de los gases, el cambio en el número de moles de los gases, mole de gases en los productos menos los moles de gases en los reactivos, le llamo incremento de N, pues me quedaría esto de aquí. ¿De acuerdo? Bien, y ahora ya estamos en condiciones de volver a nuestra ecuación inicial, que era que la variación de la entalpía de reacción normal era igual a la energía interna de reacción normal más la presión normal por incremento de V. Pero ahora sé que incremento de V vale esto. Lo acabamos de determinar. Sustituyendo lo pongo aquí y ahora presión normal se me va con presión normal y fijaos qué expresión más sencilla, que nos relaciona directamente la entalpía de reacción normal con la energía interna de reacción normal. Imaginaos que yo he determinado la entalpía de reacción normal y estoy interesado en cuánto hubiera variado la energía interna. Bueno, pues lo que tengo que hacer es a la entalpía que conozco restarle, porque esto pasaría para allá restando, restarle RT por incremento de N de gases. R es la constante de los gases, T es la temperatura. Y el incremento de moles de gases, ves cuántos moles de gases tienes en los productos menos los moles de gases que tienen los reactivos. Entonces, con esa sencilla cuenta obtendrías la energía de reacción normal, energía interna de reacción normal. ¿De acuerdo? Y viceversa, si lo que has determinado es la energía de reacción normal y estás interesado en la entalpía, pues solo tienes que sumarle RT por incremento de N de gases. Así de fácil. Puedes calcular una a partir de la otra. Y esto tiene un corolario interesante, que es que si en mi reacción solo hay sólidos y líquidos, es decir, no hay gases, pues entonces incremento de N sería 0. Y si incremento de N vale 0, esta parte de aquí vale 0. ¿Y qué me queda? Pues que la variación de entalpía es igual a la variación de energía interna. Es decir, en aquellas reacciones donde solo hay sólidos y líquidos, la entalpía de reacción estándar es prácticamente idéntica a la energía interna de reacción estándar. O sea que midiendo una sé la otra. Me hubiera salido lo mismo una que la otra, porque la diferencia, esto sale 0, la diferencia es mínima. ¿Ok? Así que si solo hay sólidos y líquidos en una reacción, la entalpía de reacción estándar es igual a la energía interna de reacción estándar. Ya sabemos que la entalpía de reacción normal sería la suma de las entalpías de los productos menos las entalpías de los reactivos multiplicados por sus coeficientes estequiométricos, ¿vale? Lo tenéis ahí expresado. Perfecto. Pues tenemos una dificultad enorme, y es que las entalpías de las sustancias puras, es más, la entalpía de cualquier sistema, pero en particular hablando de sustancias puras, no se pueden conocer. Resulta que con la termodinámica siempre lo que calculamos son
cambios de entalpía. Es decir, yo sé que la entalpía ha subido en 3, pero no sé cuánto valía al principio ni cuánto vale ahora. Solo sé que ha cambiado en 3, en más 3. Bien, o sea que no conocemos los valores de las entalpías en sí, solo conocemos los cambios que sufren. Pues eso es un problema, porque entonces ¿cómo vamos a calcular la entalpía de reacción? Para eso se acude a un concepto nuevo, que es muy importante, porque es el que nos permite calcular las entalpías de reacción. Y es el concepto de reacción normal de formación. Reacción normal de formación, ¿vale? Definimos la reacción normal de formación como aquella reacción normal, ¿vale? Por tanto, cumple lo que tiene que cumplir una reacción para que sea normal o estándar, en la que se forma un mol de sustancia pura, o sea, un mol de un compuesto, ¿a partir de qué? Pues a partir de los elementos que lo constituyen, a partir de sus elementos constituyentes en sus formas de referencia, ¿Qué quiere decir esto de las formas de referencia? La forma de referencia es la forma más estable a un bar, siempre es un bar porque es normal, y la temperatura de interés. Es decir, la fase en la que está en equilibrio ese elemento a la temperatura de reacción y a la presión de un bar. Por ejemplo, a temperatura ambiente. Aquí tenemos varios ejemplos, ¿no? En estas condiciones, a 1 bar y 25 grados, la forma más estable del carbono, pues es carbono sólido, En estas condiciones el carbono está sólido. Pero en particular, como hay 2 formas de sólido de carbono, está el grafito y el diamante, resulta que a esta presión y temperatura la forma estable es el grafito. Luego sería, si hay una especie que se forma a partir del carbono y otros elementos, el carbono lo tengo que considerar en su forma más estable, que es carbono grafito, en estas circunstancias, ¿no? Un caso un poco más complicado, el bromo, siempre a 1 bar, a esta presión, a presión atmosférica. Bueno, pues resulta que a esta presión el bromo líquido hierve a 58 grados. A 58 grados. ¿Qué quiere decir? Que por encima de 58 grados estará como puro vapor y por debajo de 58 grados estará como puro líquido. Entonces, ¿qué ocurre si mi reacción que involucra al bromo, ¿vale? Mi reacción de formación que involucra al bromo ocurre a 60 grados. Pues si ocurre a 60 grados, tengo que tomar como forma de referencia el bromo, 60 grados está por encima del punto de ebullición, estará como gas, tendría que tomar como referencia el bromo gas. Mientras que si mi reacción ocurre a 25 grados, como a 25 grados eso está por debajo del punto de ebullición, va a estar como líquido, pues tendría que tomar como referencia el bromo líquido. ¿Os dais cuenta? O sea que para una reacción de formación siempre parto de los elementos, pero en su forma más estable en las condiciones de reacción a 1 bar. ¿De acuerdo? Por tanto, ¿cuál será el estado final de la reacción normal de formación? Pues el estado final es 1 mol de sustancia pura en su estado normal y a la temperatura de interés. Es decir, 1 mol de sustancia. Por ejemplo, 1 mol de agua, 1 mol de dióxido de carbono, 1 mol de amoníaco. O sea, una sustancia, un compuesto. 1 mol de un compuesto a la temperatura que me interese y a 1 bar. Pero ese es el estado final. ¿Y el estado inicial? Pues el estado inicial serían los correspondientes elementos, es decir, los elementos que constituyen a esa especie. Por ejemplo, en el agua, pues hidrógeno y oxígeno, ¿no? En el amoníaco, pues nitrógeno e hidrógeno, ¿no? Dióxido de carbono, pues carbono y oxígeno. Los elementos que forman esa sustancia, puros y separados, ¿vale? En sus estados normales, por tanto, a 1 bar y a la temperatura que me interese, y en sus formas de referencia a esa temperatura, lo que hemos visto del bromo. Si la reacción de formación es a 60 grados, pues tengo que tomar como referencia el bromo gas. Pero si es a 25 grados, como ya está líquido, tengo que tomar como referencia el bromo líquido, ¿vale? Muy bien, aquí tenéis un ejemplo, la reacción de formación del agua, el agua líquida en condiciones ambientales, presión atmosférica, temperatura ambiente, 298 Kelvin. ¿Veis? Entonces sería la reacción en la que se forma un mol de este compuesto a partir de sus elementos. ¿Quién forma el agua? Pues el hidrógeno y el oxígeno. Perfecto. Entonces tengo que partir de los elementos hidrógeno y oxígeno, pero en sus estados normales, por tanto, a 1 bar y a 298 Kelvin, ¿vale? Porque ahora estoy considerando esa temperatura, podría ser otra, a 298 Kelvin, y en sus formas de referencia. Perfecto. Digo, vamos a ver, hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno, en estas condiciones, que es la que yo estoy ahora mismo interesado, el hidrógeno, ¿cómo está? Como gas. Perfecto, pues entonces tengo que tomar como referencia el gas ideal.
Muy bien. ¿Y el oxígeno? Pues el oxígeno en esta condición también está como gas. Bueno, pues entonces, como referencia, gas ideal. Muy bien. Otro ejemplo, quiero formar también en condiciones ambientales, quiero formar dióxido de carbono. Entonces, formo un mol, porque es la entalpía de formación es siempre para un mol de sustancia. Entonces, quiero formar un mol de esta sustancia a partir de sus elementos carbono y oxígeno. Carbono y oxígeno a esta presión y temperatura. Muy bien. Y digo, vamos a ver, en estas condiciones, ¿cómo está el carbono? Está sólido. Y en particular, grafito. Perfecto. Pues ese elemento sería grafito en esas condiciones. ¿Y el oxígeno? Pues el oxígeno en estas condiciones ambientales que me interesan ahora está como gas. Pues entonces la referencia es gas ideal en esas condiciones, ¿vale? Y multiplicado, claro, por los coeficientes estequiométricos que correspondan. Como aquí me tiene que quedar un único oxígeno y esto es O2, pues sería un medio de O2, ¿de acuerdo? Igual que aquí, como necesito un único oxígeno, aquí sería un medio de O2. Daos cuenta que siempre aquí tiene que haber un mol y ajusto los coeficientes estequiométricos de los elementos para que me quede un mol de esa sustancia, ¿de acuerdo? Muy bien, esa es la reacción de formación normal, ¿vale? Se forma un mol de sustancia, un mol de compuesto, a partir de sus elementos en sus estados normales, por tanto puros y separados y a un bar, y en sus formas de referencia, es decir, en su fase más estable a esa presión y temperatura. Perfecto. Muy bien, y por tanto el cambio de entalpía de esa reacción será la entalpía final menos la inicial, es decir, la entalpía de un mol de compuesto menos la suma de las entalpías de los elementos puros y separados en su forma, en su estado normal y formas de referencia, multiplicado por sus coeficientes estequiométricos. Si lo aplicamos al caso del agua, la entalpía de formación, por eso aparece aquí una F, ¿vale? F quiere decir que es la entalpía de la reacción de formación. Y el grado indica que es normal, ¿vale? Una reacción normal de formación. A la temperatura que sea, la del agua, pues sería, el estado final es un mol de agua, pues sería la entalpía molar del agua, menos las entalpías de los elementos, hidrógeno y oxígeno, en sus estados de referencia, por tanto gas y gas, condiciones normales, pues aparece el símbolo de grado, un bar a esa temperatura y multiplicado por sus coeficientes estequiométricos. Este tiene 1 y este un medio, ¿vale? Entalpía normal de formación de un compuesto, Y dice, bueno, ¿y la entalpía de formación de un elemento? Bueno, pues la entalpía de formación normal de un elemento puro en su estado normal y forma de referencia es siempre cero a cualquier temperatura. Claro, imaginaos, dice, quiero formar carbono grafito. ¿Cuál sería la entalpía de formación del carbono grafito? Pues digo, yo quiero formar carbono grafito a esta presión y temperatura. Perfecto. Entonces lo tengo que formar a partir de sus elementos constituyentes. ¿De qué está hecho el carbono? De carbono. Perfecto. Y en su estado normal y forma de referencia, en estas condiciones, pues su estado normal y forma de referencia es carbono grafito. Luego estaría formando lo mismo a partir de lo mismo, es decir, que no hay ningún cambio. Y como no hay ningún cambio es cero. Así que para cualquier elemento que esté en su estado estándar y forma más estable, la entalpía de formación es necesariamente cero, porque es formarse a sí mismo a partir de sí mismo. Ahí no hay ningún cambio. Cero. En cambio, si por ejemplo quiero formar carbono grafito, ahora cambia la cosa, porque digo, a ver, la entalpía de formación del carbono grafito sería formar carbono, pues a partir del elemento carbono, pero en su forma de referencia, que en estas condiciones la forma de referencia no es el diamante, sino el grafito. Entonces aquí ya sí que hay un cambio y la entalpía de formación en estas condiciones del diamante sería 1,9 kJ/mol, ¿de acuerdo? Pero la del elemento carbono, no diamante, sino grafito, es decir, la del elemento en su forma más estable, es cero, necesariamente, porque es formar el elemento a partir de sí mismo en las mismas condiciones. ¿Por qué hemos definido las entalpías normales de formación? Pues, y la reacción normal de formación en general. Pues porque hemos visto que no podemos medir las entalpías absolutas. Yo no sé cuál es la entalpía de una sustancia, con lo cual no puedo hacer la suma de las entalpías de los productos menos de los reactivos, porque no sé cuánto valen. Entonces, si puedo demostrar, y podemos, y es lo que vamos a hacer ahora, que la entalpía de reacción es la suma de las entalpías de formación de los productos
menos las entalpías de formación de los reactivos multiplicados por sus coeficientes estequiométricos, pues entonces ya tengo una manera de calcular las entalpías de reacción. No las puedo calcular, esas entalpías de reacción, a partir de las entalpías absolutas, que no conozco, pero sí a partir de las entalpías de formación, que sí que puedo medir, que sí que puedo determinar. Entonces, demostrar esto es importantísimo, ¿vale? Lo podemos demostrar con este esquema, ¿eh? Nosotros estamos interesados en la entalpía de reacción normal, en la que una serie de reactivos en sus estados normales, o sea, por tanto, puros y separados, a un bohr y a la temperatura que corresponda, forman los productos, ¿vale? En sus estados normales. Esta es la reacción normal. Bueno, esto tendrá asociado un cambio de entalpía, final menos inicial. Como este paso le llamo 1, incremento de H1, ¿vale? Bien, y en este caso, como esta es justamente el proceso de reacción normal, pues el cambio de entalpía aquí es la entalpía de reacción normal, ¿vale? Bien, pero como es una función de estado, yo sé que tendría que dar lo mismo si voy del mismo estado inicial al mismo estado final. Tiene que dar lo mismo tanto si voy de modo directo como si voy de modo indirecto. Entonces podemos pensar un camino indirecto, que es, primero, descompongo los reactivos en los elementos constituyentes, ¿vale? El agua la divido en hidrógeno y oxígeno, ¿no? Dióxido de carbono lo divido en carbono y oxígeno, amoníaco en nitrógeno e hidrógeno, ¿no? Lo descompongo las sustancias en sus elementos constituyentes, en sus estados normales y formas de referencia, ¿vale? Ese es un proceso que lo puedo ver, o sea, conozco el estado final, conozco el estado inicial. Entonces, si os fijáis, bueno, y una vez que los tengo separados, ahora esos elementos separados los vuelvo a juntar para formar los productos, ¿vale? Primero descompongo estos compuestos para formar los elementos puros y una vez que tengo los elementos puros los junto, pero no para formar los reactivos, sino para formar los compuestos que son los productos. Pues eso lo puedo hacer. Perfecto. Entonces, fijaos que este paso, si yo fuera de elementos en su estado normal y forma de referencia a los compuestos, eso sería la entalpía de formación. Sería formar A partir de sus elementos y formar B a partir de sus elementos. Y además en sus estados normales y forma de referencia. O sea, serían las entalpías de formación estándar. Perfecto. Luego, si voy de aquí a aquí, entalpía de formación. Pues si voy al revés, lo único que pasa es que cambia el signo, ¿vale? Luego, si voy hacia allá, sería la entalpía de formación de A y la entalpía de formación de B. Ahora, la entalpía de formación es para un mol, lo hemos dicho. Como aquí tengo A moles, pues tendría que multiplicar la entalpía de formación de A, por A moles. Y la entalpía de formación de B por B moles, porque esto es para un mol y no tengo un mol, sino que tengo B moles, así que lo multiplico por B. ¿Y por qué signo menos? Porque en este camino no estoy yendo en el sentido de la formación, sino en el sentido de la descomposición. Entonces, es igual pero cambiado de signo. Perfecto. Esa sería la entalpía del paso 2. Y la entalpía del paso 3 es formar unos compuestos a partir de sus elementos, en sus estados normales y forma de referencia. Pues eso son las entalpías de formación normal. Y como la entalpía de formación, insisto, es para un mol, y aquí tengo C moles, pues tengo que multiplicarla por C, y a la entalpía de formación de D la multiplico por D porque tengo D moles. Perfecto. Como es función de estado, el cambio de entalpía del paso directo tiene que ser igual a la suma de las entalpías del camino indirecto. Así que incremento de H1 tiene que ser igual a incremento de H2 más incremento de H3. Como incremento de H2 vale esto, lo pongo aquí, y como incremento H3 vale esto, lo pongo aquí. Entonces, fijaos que efectivamente cualquier reacción normal se puede descomponer en las entalpías de formación. Las entalpías de formación de los productos, multiplicados por sus coeficientes estequiométricos, menos las entalpías de formación de los reactivos, multiplicados por sus coeficientes estequiométricos. O sea que esto efectivamente es así, es cierto. Y esto me va a permitir determinar entalpías de reacción conociendo las entalpías de formación de sustancias puras. Y las entalpías de formación normales de sustancias puras se pueden determinar perfectamente y tabular en tablas. Entalpías absolutas no tengo, pero entalpías de formación sí. Y las puedo recoger en tablas y a partir de ellas calcular cualquier entalpía de reacción estándar, ¿vale? Cualquier entalpía de reacción normal. Aquí tenéis un ejemplo que podéis hacer vosotros, ¿no? Sería
formar alcohol etílico a partir de etileno y agua, ¿vale? Etileno y agua para formar alcohol etílico. Fijaos que es un mol, un mol, un mol. Aquí los coeficientes estequiométricos son todos 1. Esta es la reacción directa. Y resulta que estoy interesado en conocer el calor asociado a esa reacción, porque resulta que yo la voy a hacer en una fábrica, por ejemplo, voy a producir alcohol etílico de esta manera. Bueno, pues necesito saber si aquello se me va a calentar mucho, porque entonces tendré que poner un sistema de refrigeración o algo. Bien. Y dice, bueno, y no quiero hacer la reacción y hacer la medida. ¿Hay alguna alternativa? Sí. Conocer las entalpías de formación. Entonces me voy a las tablas y miro las entalpías de formación del producto y la entalpía de formación de los reactivos. Y yo sé que la entalpía de formación de este producto menos las entalpías de formación de los reactivos multiplicados por su coeficiente, en este caso es todo 1, o sea, entalpía de formación de este menos la de este menos la de este, me va a dar la entalpía de reacción. Ahí tenéis las entalpías de formación, ¿vale? Con lo cual solo hay que hacer el cálculo. La entalpía de formación del producto es menos 66,3, ¿vale? Menos la entalpía de formación del agua y del etileno, ¿vale? La del agua es menos 68. Como es menos la del agua, pues menos con menos, más. Y menos la del etileno, luego sería menos 12,5. Y hacer esta cuenta sale menos 10,5 kilocalorías. Así de sencillo. Estas entalpías están en tablas. Y haciendo una suma, yo ya sé cuánto calor va a desprender esta reacción. Ya está, no he tenido que hacer ninguna medida, no he tenido que hacer nada. Y ya puedo prever si podré o no llevar esa reacción pues a escala industrial o tendré que poner un sistema de refrigeración o alguna cosa, ¿vale? Porque ha salido exotérmica, ¿vale? Y fijaos que lo que hemos hecho en definitiva es ir de aquí a aquí por un camino indirecto. Primero hemos descompuesto estos reactivos en sus elementos constituyentes, que serían carbono, hidrógeno y oxígeno, en las cantidades estequiométricas que correspondan, y finalmente hemos vuelto a juntar los elementos, pero para formar el producto. Así de sencillo. Muy bien, esto nos abre muchísimas puertas, porque ya voy a poder calcular cualquier entalpía de reacción normal, porque las entalpías de formación de las sustancias puras se conocen, están en las tablas, eso ya está medido hace mucho tiempo. Así que puedo calcular cualquier entalpía de cualquier reacción. Esa es la gran ventaja de definir la reacción normal, que me permite calcularla así de fácil. Y estas entalpías de formación, que ya he dicho que están medidas, están en tablas, ¿eso cómo se determina experimentalmente? Bueno, pues hay algunas que es una medida directa. Por ejemplo, formar dióxido de carbono o formar agua a partir de carbono, grafito y oxígeno, o a partir de hidrógeno y oxígeno, es tan fácil como quemar grafito o quemar hidrógeno, y ya hemos visto en el vídeo que eso es facilísimo, y medir el calor que se desprende ahí. Vale, eso no tiene ninguna complicación, se puede determinar facilísimamente. Hay que después descontarnos pues los calores de mezcla o el tema del comportamiento ideal del gas, ¿vale? Pero se pueden determinar facilísimamente. Ahora, tenemos un gran problema ahora que hay que solventar, y es que hay sustancias, o sea, compuestos, cuyas reacciones de formación no ocurren espontáneamente. Resulta que yo tengo que hacer reaccionar carbono, grafito con hidrógeno y no reacciona. Entonces no puedo hacer la reacción de formación de un hidrocarburo, por ejemplo. Y dice, bueno, entonces, si no puedo determinar experimentalmente, ¿qué hago? Bueno, volvemos a hacer uso de que la entalpía es función de estado. Entonces, aunque la reacción directa yo no la pueda hacer, a lo mejor puedo llegar de ese estado inicial a ese estado final por un camino indirecto. Y midiendo el camino indirecto, que sí es factible y sí es realizable, la suma del camino indirecto me va a dar igual que el camino directo. A esa utilidad de que la entalpía es función de estado y que por tanto la entalpía de una reacción determinada la puedo calcular indirectamente a partir de pasos intermedios, a esa cualidad históricamente se le llamó ley de Hess. ¿Por qué? Porque en aquella época, cuando Hess descubrió que experimentalmente el calor de una reacción directa era la suma de los calores de reacciones indirectas, que eso lo descubrió experimentalmente, todavía no estaba desarrollada la termodinámica. Él todavía no sabía lo que era la entalpía, ni las funciones de estado.
De manera que él sencillamente dejó constancia de una experiencia empírica, y por eso se le llamó ley de Hess. Con el tiempo ya y el desarrollo de termodinámica hemos descubierto que en realidad es que estamos hablando de entalpías y que es función de estado, con lo cual era obvio, entre comillas, que eso tenía que ser así, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a ver que la ley de Hess es muy útil, y es lo que vamos a ver en el próximo apartado. Vamos a ver ahora lo que históricamente se han llamado leyes termoquímicas, que son la ley de Hess y la ley de Lavoisier-Laplace. Se le llamaron leyes en su momento porque primero se descubrieron empíricamente y así se estuvieron usando una serie de años como leyes empíricas hasta que se desarrolló la termodinámica y nos dimos cuenta que esas leyes eran sencillamente consecuencia de que la entalpía es función de estado, ¿vale? Pero bueno, ya se han quedado con esos nombres, ley de Hess, ley de Lavoisier-Laplace, y se han quedado con esos nombres y perduran porque son muy útiles, tienen una utilidad grande. Muy bien, ¿qué es lo que descubrió Hess en 1840? Pues lo que descubrió se puede enunciar del siguiente modo: el cambio térmico total a presión constante o volumen constante, ¿vale? El cambio térmico total de una reacción química dada, ¿vale? O sea, cuánto sube o baja su temperatura. Una reacción química dada es el mismo tanto si tiene lugar en una etapa como si se verifica en varias etapas. Claro, si yo llego del mismo estado inicial al mismo estado final, yo sé que a presión o volumen constante el calor que se va a desprender ahí no es otra cosa que el cambio de entalpía o el cambio de energía interna, porque funciones de estado. Así que el camino da igual que es un camino directo o indirecto. Por eso el calor que mido en la etapa directa, en el paso directo, es igual a la suma de los calores cuando va en varias etapas, siempre que llegue del mismo estado inicial al mismo estado final, ¿vale? También se le llamó a esta ley la suma constante de calor, es decir, es que parece que si quiero llegar de aquí a aquí, los calores, lo haga como lo haga, los calores siempre suman lo mismo. Qué cosa más curiosa, los calores siempre suman lo mismo. Bueno, le llamamos suma constante de calores. En realidad, lo que estamos viendo es sencillamente una consecuencia de que ese calor a presión constante es la entalpía, una función de estado. Pero fue muy útil y sigue siendo muy útil porque nos permite sumar y restar reacciones como si fueran ecuaciones matemáticas. Entonces, si la suma de 2 o 3 reacciones de las ecuaciones de reacción me da una reacción global, yo sé que el calor de la reacción global es la suma de los calores de esas reacciones que he sumado. Así de sencillo, ¿no? Entonces eso es tremendamente útil. Si quisiéramos enunciar la ley de Hess de un modo más termodinámico, diríamos que el cambio total de entalpía que produce una reacción es independiente del camino por el que la reacción tiene lugar. Claro, para una determinada reacción, ya he fijado estado inicial y estado final, el cambio de entalpía va a ser siempre el mismo, independientemente del camino. Esquemáticamente lo podíamos representar de esta manera, la reacción directa de reactivos a productos, ¿vale? A moles de A más B moles de B para dar C moles de C más D moles de D, sería este paso, el paso 1, ¿de acuerdo? Y resulta que por lo que sea esta reacción no tiene lugar o no puedo medirla. Pero estos reactivos sí que puedo hacer reaccionar entre ellos para producir estos compuestos, ¿vale? Y estos compuestos puedo hacer que reaccionen entre ellos para formar estos otros compuestos. Y estos otros compuestos puedo hacer que reaccionen entre ellos para formar los productos que quería. Bien, como es función de estado, y este es un estado inicial y esto es un estado final, el cambio de entalpía será la entalpía final menos la entalpía inicial, independientemente del camino. Luego el cambio de entalpía a través de esto será la suma de esta entalpía más esta entalpía más esta entalpía. O dicho de otro modo, incremento de H1, que es la que me interesa, sería la suma de incremento de H2 más incremento de H3 más incremento de H4. Fijaos que esto es una reacción, esto es otra reacción y esto es otra reacción. Entonces, una reacción resulta que es la suma de 3 reacciones. De ahí lo de la suma de reacciones. Entonces, puedo sumarlas como si fuera una suma algebraica, ¿no? Como si fuera sumar ecuaciones, ¿no? Muy bien, la otra ley es la de Lavoisier y Laplace, 1780. Se podría enunciar como sigue: la cantidad de calor que hay que suministrarle a un compuesto para descomponerlo en sus elementos, claro, yo tengo que dar calor para que se descomponga, es igual al calor desprendido al formar el compuesto a partir de sus elementos. O sea, el calor que me devuelve cuando yo mezclo los elementos para formar el compuesto
Es el mismo que yo tengo que darle para que se descomponga. Bien, ampliado a todo tipo de reacciones, se observó que el cambio térmico que acompaña una reacción química en una dirección es de magnitud exactamente igual, pero de signo contrario al que conlleva la misma reacción en el sentido inverso. Es decir, si de aquí a allí desprende 3 kilojulios, pues cuando vuelve absorbe 3 kilojulios. Es la misma cantidad de calor, pero en un sentido desprende, en otro sentido absorbe. Cambia el signo. Eso se deriva directamente, de nuevo, de que la entalpía es función de estado. Fijaos, si yo quiero ir de un estado 1 a un estado 2, ¿cuál es el cambio de entalpía? Pues la entalpía del estado 2, que es el estado final, menos la entalpía del estado 1, que es el estado inicial. Muy bien. Imaginaos que ahora quiero ir de 2 a 1. Pues el cambio de entalpía de cuando voy de 2 a 1 sería la entalpía final, que ahora es el estado 1, menos la entalpía inicial, que ahora es el estado 2. Pero esto es lo mismo que menos entalpía de 2 menos entalpía de 1. Y entalpía de 2 menos entalpía de 1 es el cambio de entalpía de 1 a 2. Luego, efectivamente, la entalpía en una dirección es exactamente igual a la entalpía de la dirección contraria, pero cambiada de signo. Se deriva directamente de que la entalpía es función de estado. Históricamente se conoció como ley de Lavoisier y Laplace. Lo podríamos enunciar como que la variación de entalpía cuando se va de un estado 1 a un estado 2 es idéntica, pero de signo opuesto a la variación en el sentido inverso. Perfecto. Bueno, pues ahora vamos a aplicar esto a 2 cuestiones concretas, que son importantes. En primer lugar, vamos a utilizar estas leyes termoquímicas que nos permiten sumar y restar reacciones como si estuviera sumando y restando ecuaciones, lo cual es tremendamente cómodo. Lo vamos a utilizar para determinar entalpías de formación, que ya sabemos que son tremendamente útiles, porque a partir de las entalpías de formación de las sustancias puras puedo determinar la entalpía de cualquier reacción, Bien, entonces, ¿qué pasa cuando la entalpía de formación de una sustancia no la puedo determinar directamente? Bueno, pues acudo a estas leyes y lo podemos hacer. Por ejemplo, si yo quiero formar etano, algo tan sencillo como el etano, gas etano, pues yo tendría que formar un mol de etano a partir de sus elementos en sus estados normales y forma de referencia. Aquí los elementos son carbono e hidrógeno. Bueno, pues el carbono en temperatura ambiente, a 298 Kelvin, sería carbono grafito. Y el hidrógeno, pues en condiciones sería hidrógeno gas. Y para que estequiométricamente me salga un mol, pues aquí tiene que haber 2 moles de carbono y 3 moles de hidrógeno. Perfecto. Bueno, pues yo tendría que meter en una cámara o poner en un recipiente cerrado, porque va a pasar un gas para que reaccione. Tendría que meter carbono grafito, o sea, sólido, el carbono sólido, y hacer pasar o introducir una cierta cantidad de hidrógeno gaseoso y esperar que aquello reaccione. Y resulta que no se forma. Y dice, bueno, pues entonces ¿ahora qué hago? Bueno, pues puedo utilizar lo que se llaman reacciones auxiliares. Es decir, reacciones que sí se dan y que sumadas me dan justo la reacción que yo quiero. Entonces, una reacción muy habitual de reacción de auxiliar son las reacciones de combustión. Dice, vale, no puedo hacer esta reacción, pero ¿puedo quemar carbono? Sí. ¿Puedo quemar hidrógeno? Sí. ¿Puedo quemar etano? Sí. Bueno, pues, ¿y puedo medir esos calores? Perfectamente. Pues entonces ya está. Cuando yo quemo etano, por cada mol de etano se desprende ese calor. Por cada mol de carbono que quemo se desprende ese calor y por cada mol de hidrógeno que queme se desprende ese calor. Tengo 3 reacciones con sus calores asociados. Si yo soy capaz de sumar y restar estas ecuaciones de algún modo que me dé esta, entonces el calor que corresponde a esta será esa suma y resta de estas ecuaciones, de esos calores. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues me voy fijando en cada una de ellas. Vamos a ver. Esta es la del etano, perfecto. El etano, en la ecuación que a mí me importa, que es la que yo quiero, que es esta, en la entalpía de formación, esta reacción, el etano tiene que estar como producto y en la reacción de combustión aparece como reactivo, o sea que está en el lado equivocado. Entonces a esta ecuación le tengo que dar la vuelta, y los reactivos tienen que ser productos y los productos reactivos. Al darle la vuelta sería como hacer la reacción inversa y según Lavoisier, y porque es función de estado, cuando le dan la vuelta cambia el signo, ¿vale?
Luego, eso sería como multiplicar esta ecuación por menos 1, y su calor se multiplica también por menos 1. Perfecto. El siguiente, el carbono. Vale, el carbono grafito, en la reacción que a mí me importa, está como reactivo. Como aquí también está como reactivo, pues la reacción está en el sentido adecuado. Ahora me tengo que fijar en la cantidad, porque resulta que la reacción que yo quiero tiene que haber 2 moles de grafito. O sea que esto tiene que suceder 2 veces. Se tienen que quemar 2 moles de carbono grafito, que es lo mismo que aquí poner un 2, por tanto harían falta 2 moles de oxígeno y se producirían 2 moles de CO2. Y como no se ha quemado un mol, sino 2 moles, y esto es por cada mol, pues el primer mol desprende esto y el segundo mol vuelve a desprenderlo otra vez. O sea que es como multiplicar por 2, ¿vale? Así que multiplicaría esta ecuación por 2 y el calor se multiplicaría por 2. Perfecto. Y finalmente, el hidrógeno. Pues el hidrógeno aquí está como reactivo y aquí como reactivo. Luego está en el sentido adecuado. Ahora la cantidad, necesito 3. Bueno, pues entonces tengo que multiplicar por 3. Necesito quemar 3 moles de hidrógeno, ¿eh? Entonces sería un 3 aquí, esto sería 3 medios y esto sería 3 de agua. Y como se han quemado 3 moles y esto es por cada mol, pues multiplico esto por 3 y me da el calor total que se ha liberado. Así que multiplico esto por 3 y el calor se multiplica por 3. Perfecto, eso es lo que viene descrito aquí, con los números puestos, la primera por menos 1, la segunda multiplicada por 2, la tercera multiplicada por 3. Y estas son las reacciones, ¿vale? Esta es la del etano que le he dado la vuelta, sencillamente menos 1. Esta es la combustión del grafito que la ha multiplicado por 2 y esta es la del hidrógeno que la ha multiplicado por 3. Así escritas, las sumo. Entonces me quedaría todo esto que está a la izquierda, me quedaría en el lado izquierdo y todo lo que está a la derecha me quedaría en el lado derecho. Entonces sumo todo y me queda todo eso. Entonces me di cuenta que las 2 moléculas de dióxido de carbono están tanto como reactivos como en productos. Es decir, si estaba antes y sigue estando exactamente lo mismo después, es que no está participando en la reacción. Con lo cual, y lo mismo le pasa a las 3 moléculas de agua. Si tengo 3 moléculas de agua antes y sigo teniendo 3 moléculas después, es que no es ni reactivo ni producto. Y lo mismo con el oxígeno, ¿vale? 2 más 3 medios es 7 medios. Entonces, tengo 7 medios de oxígeno al principio y al final. Es como si no estuvieran ahí, como si no reaccionaran. Con lo cual, como no son ni reactivos ni productos, todo eso que está en rojo lo quito, porque no está interviniendo en la reacción global. Y lo que me queda es que 2 de grafito más 3 de hidrógeno produce etano, que es justo lo que yo quería. Así que, como la suma de estas 3 ecuaciones me da la ecuación que yo quiero, la suma de esos calores me dará el calor de la reacción que yo quiero. Así que sería el calor de la primera, que es el calor de combustión multiplicado por menos 1, el calor de la segunda, que era el calor de combustión multiplicado por 2, y el calor de la tercera, que era el calor de combustión multiplicado por 3. La suma me dará el calor de esta reacción que yo quiero y sale menos 85. ¿Vale? De un modo absolutamente riguroso, cierto y exacto. Es decir, que esta reacción que no se produce, si se produjera, desprendería 85 kilojulios por cada mol de gas etano que se forme. Bien, así que daos cuenta que, insisto, que es lo mismo que sumar 2 veces la entalpía de la reacción 2, 3 veces la de la 3 y restar la de la reacción 1, en el ejemplo que hemos hecho. O sea, que es suma y resta de reacciones como si fueran ecuaciones, y eso me permite determinar así de fácil el calor de una reacción que surge como fruto de la suma o resta de esas ecuaciones, ¿no? Una segunda utilidad, ¿vale? Porque esto es para determinar entalpías de formación de reacciones de formación que no suceden. Pero eso se puede ampliar a calcular la entalpía de cualquier reacción que no suceda, aunque no sea de formación, de otra reacción cualquiera, que me interesa, por lo que sea, y que no sucede. Pues puedo ampliar exactamente el mismo sistema. Por ejemplo, si estoy interesado en esta reacción en la que carbono grafito con oxígeno, es decir, que más carbono me produce monóxido de carbono y oxígeno, media molécula de oxígeno, o sea, medio mol de oxígeno, pues esta reacción no tiene lugar, porque cuando tú quemas grafito, o sea, tú pones grafito, que está con oxígeno, y quemas, aquello no se para.
Aquello va directamente a CO2. Directamente, se quema del todo y va a CO2 y no se produce monóxido de carbono. No hay manera de decirle, no, quédate en el monóxido y me deja medio de oxígeno sin reaccionar, ¿no? Reacciona del todo y produce CO2. Y dice, bueno, pero es que esta reacción es la que a mí me interesa. ¿Y ahora qué? Dice, bueno, no hay problema. Vamos a ver. ¿Tú puedes quemar carbono grafito? Sí. Bien. ¿Puedes quemar monóxido de carbono? Sí. Bueno, pues utiliza esas dos reacciones de combustión. Y la tienes aquí. Cuando quemas carbono grafito para dar CO2, ese es el calor que se desprende. Y cuando quemas monóxido de carbono para dar CO2, este es el calor que se desprende. Estas dos reacciones, que son medibles y conocidas, las puedo combinar para que me dé esta, que no se produce. Si os fijáis, dice el carbono grafito es reactivo, pues me interesa que aquí esté como reactivo, o sea, esta está bien, y además es un mol y es un mol, luego esta la dejo como está, perfecto. Y ahora el monóxido de carbono, que aquí aparece como reactivo, a mí me interesa que esté como producto, así que a esto hay que darle la vuelta, y al ser una reacción inversa se cambia el signo, es como multiplicar por -1. Y entonces sí, el CO2 a un lado se me iría con el CO2 a otro y me quedaría esta menos esta, me quedaría justo esta ecuación de aquí. O sea que este calor menos este calor me va a dar el calor de la reacción que yo estoy buscando. Y si hacemos la operación, lo calculo perfectamente. Sé que nunca podré realizar esa reacción, pero si se produjera, sé que desprendería exactamente ese calor. Esto es visto en forma de esquema. Yo sé que el carbono cuando lo quemo me da CO2 y el monóxido de carbono cuando lo quemo me da CO2. Este paso es el que no se puede dar. Bueno, pues como esto es función de estado, yo sé que si voy de aquí a aquí es lo mismo que si voy primero de aquí a aquí y después de aquí a aquí. O sea que incremento de H1 sería incremento de H de este paso más incremento de H2. Y despejando os queda lo que hemos visto justo antes. Luego ya tenemos la herramienta para poder medir entalpías de formación de todas las sustancias puras. Y a partir de ellas puedo calcular todas las entalpías de cualquier reacción que se te ocurra. Y hay un último escollo, el último. Es decir, bueno, normalmente en las tablas se recogen las entalpías de formación normales, por tanto a un bar, pero se suelen recoger a la temperatura de 298 Kelvin, que en general está bien porque habitualmente trabajamos en condiciones ambiente. Pero ¿y si mi reacción no se produce a temperatura ambiente? ¿Y si mi reacción se produce a 300 grados? Entonces, ¿qué? ¿Ya no sé la entalpía? Porque la entalpía depende de la temperatura. ¿Hay algún modo de conocer la entalpía a 300 grados centígrados si conozco la entalpía a 25 grados centígrados? O sea, partiendo de la que conozco a 25, ¿yo podría calcular la de 300 grados? Pues la respuesta es afirmativa. Y es lo que se conoce como primera ecuación de Kirchhoff, que es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a analizar ahora cómo afecta la temperatura a la que sucede la reacción, cómo afecta eso a la energía de reacción. La evidencia experimental es que la energía que absorbe o libera una determinada reacción, o sea, la energía que intercambia con el entorno cuando se produce la reacción, depende de a qué temperatura tiene lugar esa reacción. Bien, entonces tenemos que buscar, claro, y no vamos a estar determinando entalpías de reacción normal a todas las temperaturas, ¿no? Nos convendría encontrar una manera de, conocida la entalpía, por ejemplo, la entalpía de reacción a temperatura ambiente, a 298 Kelvin, que eso está recogido en tablas, conocida esa, poder calcular la entalpía de reacción a otra temperatura, ¿vale? Eso es lo que nos da la primera ecuación de Kirchhoff. Entonces vamos a intentar deducirla, ¿ok? Bien, ¿por qué hablamos de entalpía? Porque habitualmente trabajamos en condiciones de presión constante. Entonces, aunque estemos hablando de la energía de reacción, siempre es más conveniente expresarla en modo de entalpía, porque es el calor a presión constante, entonces es mucho más fácil y más rápido de determinar experimentalmente. No obstante, si en un momento determinado quisiéramos saber, obviamente, el cambio de energía interna o energía interna de reacción estándar a otra temperatura, pues nos bastaría saber la entalpía a esa otra temperatura y con esta fórmula tan sencilla podríamos sacar también la energía interna de reacción a esa temperatura, ¿de acuerdo?
Así que nos vamos a centrar en la entalpía, porque habitualmente es la que medimos, y porque a partir de ella también podríamos sacar, en caso de necesidad, la energía interna de reacción normal o estándar. Partimos de esta reacción general, ¿vale? A moles de A más B moles de B para dar C moles de C más D moles de D. Y ahora vamos a considerar que esta reacción, se lleva a cabo a dos temperaturas distintas, ¿vale? Sucede a una temperatura T1, vamos a poner temperatura ambiente, y a una temperatura T2, vamos a poner 300 grados centígrados, ¿vale? 25 grados centígrados y 300 grados centígrados. Bien. A la temperatura T1, pues la entalpía de reacción será la que corresponda, y le llamo entalpía de reacción estándar a la temperatura T1. Y a la temperatura T2, pues la entalpía de reacción estándar será la que corresponda a la temperatura T2. Bien, pues podemos relacionar esas reacciones a esas dos temperaturas con el siguiente ciclo. Y esto nos va a ayudar a resolver el asunto definitivamente. ¿De acuerdo? Resulta que la entalpía que conocemos es la de este paso directo, cuando pasamos de reactivos que están a la temperatura T1 a los productos a la temperatura T1. ¿Vale? Estamos hablando de la reacción normal, por tanto son reactivos puros en sus estados normales y productos puros en sus estados normales, a la temperatura T1. Perfecto. Esta es la que conocemos. Y sin embargo, resulta que la reacción que yo voy a hacer, que es la misma, no la voy a hacer a temperatura ambiente, sino que la voy a hacer a otra temperatura. Es exactamente la misma reacción, pero a otra temperatura. Y entonces, como ya en las tablas no vienen las entalpías a esas temperaturas, las entalpías de formación, pues entonces no puedo calcular la entalpía de reacción a esa otra temperatura, a partir de entalpías de formación. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Pues fijaos que podemos completar un ciclo y aprovechar que la entalpía es una función de estado. Entonces sabemos que si yo voy del mismo estado inicial al mismo estado final, el cambio de entalpía va a ser el mismo tanto por el camino directo como por un camino indirecto. ¿Ok? Perfecto. Entonces fijaos, ¿cuál sería el primer paso en este camino indirecto? Pues el primer paso sería, sencillamente aquí pasamos de reactivos a la temperatura T1 a reactivos a temperatura T2. O sea, este paso es sencillamente calentar los reactivos desde la temperatura T1 a la temperatura T2. Bien, y una vez que los tenemos a T2, sucede la reacción a T2. Y finalmente, este paso que nos lleva al estado final es, si os fijáis, productos a temperatura T2, productos a temperatura T1, son las mismas especies. Lo único que tengo que hacer, por tanto, es enfriar los productos de la temperatura T2 a la temperatura T1. ¿De acuerdo? Por tanto, como es función de estado, la entalpía del paso directo, la entalpía 1, será la suma de el cambio de entalpía del paso 2, el cambio de entalpía del paso 3 y el cambio de entalpía del paso 4. Bien, la entalpía del paso 1 es la entalpía de reacción normal a la temperatura T1, y la entalpía del paso 3 es la entalpía de reacción normal a la temperatura T2. ¿Y la entalpía del paso 2 y del paso 4? Pues son la entalpía, digamos, de calentamiento y la entalpía de enfriamiento, suponiendo que T2 sea superior a T1, ¿de acuerdo? En cualquier caso es la entalpía implicada en el cambio de temperatura desde T1 a T2, en el caso de reactivos, y desde T2 a T1 en el caso de productos. Y eso es fácilmente calculable. Daos cuenta que todo ocurre a un bar, a presión constante. Entonces, calentar a presión constante, el calor que tenemos que dar para calentar esas sustancias puras, porque es una reacción normal, con lo cual son los reactivos y los productos puros y separados. El calor a presión constante que tengo que darle a una sustancia pura lo podemos medir perfectamente con la capacidad calorífica. Y como es un calor a presión constante, es lo mismo que la entalpía, Con lo cual lo tenemos muy fácil, porque el calor que le tengo que aportar a los reactivos para que cambien de temperatura T1 a T2 es un calor a presión constante y por tanto me da la variación de entalpía en ese paso, es la integral, esto ya lo sabemos, desde la temperatura inicial a la temperatura final, de la capacidad calorífica molar estándar, porque es a un bar, pero la capacidad calorífica molar de la sustancia pura multiplicado por el número de moles, porque esto es molar, por tanto esto es para un mol, multiplicado por el número de moles que tenga, por diferencial de T, esta integral.
Sabemos la forma que tiene, por tanto, cómo calcular la variación de entalpía tanto del paso 2 como del paso 4, donde lo único que se produce es un calentamiento o un enfriamiento a presión constante. Así que si vamos aplicando esto, fijaos, sabemos que incremento H1 va a ser igual a incremento H2 más incremento H3 más incremento H4. Vamos a ver la forma que tiene cada uno. Incremento de H1 es el cambio de entalpía de este proceso. ¿Y ese proceso qué es? La reacción normal a la temperatura T1. Luego, incremento H1 será la entalpía de reacción normal a la temperatura T1. Perfecto. Vamos a ver H2. H2 es sencillamente que los reactivos, sustancias puras y separadas, pasen de una temperatura T1 a T2. Con lo cual, vendría dada por esta expresión, el calor que hace falta a presión constante para cambiar la temperatura. Así que, para calentar la especie A, ¿vale? La especie A moles de A, pues sería A moles por la capacidad calorífica molar de la especie A por diferencial de T entre la temperatura inicial T1 y la temperatura final T2. Y para calentar B, pues exactamente lo mismo. B moles, que es lo que tengo de la especie B, por la capacidad calorífica molar de B por diferencial de T. Entonces, daos cuenta que como es una suma de integrales que está entre los mismos límites T1 y T2, se pueden unir en una única integral. Y como diferencial de T es común, pues saca factor común y nos queda esta expresión de aquí. Perfecto. Esa sería la entalpía del paso 2. La entalpía del paso 3, pues como es la reacción normal a la temperatura T2, pues será la entalpía de reacción normal de la temperatura a temperatura T2. Esta es la que yo quiero conocer. Esta es la que yo conozco a la temperatura T1 y esta es la que yo quiero conocer a temperatura T2. Perfecto. La del paso 2 es esta y la del paso 4 sería análoga. Ahora tengo que cambiar la temperatura del componente C, de C moles de C, desde la temperatura T2 a T1. Pues temperatura inicial T2, temperatura final T1, C moles por la capacidad calorífica molar del compuesto C por diferencial de T y lo mismo para el compuesto D. Como los límites son los mismos entre T2 y T1, pues se puede unificar en una única integral que sería esta. O sea que sabemos la forma que tienen todas esas entalpías. Lo único que tenemos que hacer es sustituirlas ahí. Y cuando lo hacemos, al sustituirlo queda esta expresión. Vamos a despejar de aquí la que nos interesa, que es cómo es la entalpía de reacción estándar a la temperatura T2, que esa es la que no conozco. Y la voy a dejar en función de la entalpía de reacción que sí conozco y de estas integrales. Entonces, estas dos integrales pasan restando al otro lado, que es menos y menos. Si yo quiero unificar estas dos integrales, esta va de T1 a T2 y esta va de T2 a T1. Para poder unificarla, tendría que cambiar los límites de integración. Y por las propiedades de las integrales, sabemos que cuando cambiamos los límites, cambia el signo. Así que si cambio los límites, cambia el signo. Por eso aquí ya esa aparece como más y efectivamente ahora aparece de T1 a T2. Fantástico. Muy bien, ahora son dos integrales entre T1 y T2, las puedo unificar en una única integral, donde esto es un más, con lo cual esto está sumando, y esto tiene un menos delante, con lo cual esto está restando. Entonces, fijaos lo que nos ha quedado aquí. Son las capacidades caloríficas molares de las distintas especies multiplicadas por sus coeficientes estequiométricos, los productos menos los reactivos. Bueno, pues a esta expresión le damos un nombre, y le llamamos cambio de capacidad calorífica normal, ¿vale? Y le llamamos incremento de C sub P, que será los C sub P de los productos menos los C sub P de los reactivos multiplicados por sus coeficientes estequiométricos. O esta expresión de aquí es nuestra nomenclatura habitual. Así que donde aparece este paréntesis pongo directamente incremento de C sub P. Y al hacer eso, pues nos queda ya la ecuación de Kirchhoff, ¿vale? Quedaría que la entalpía de reacción a una temperatura desconocida T sub 2, que me interesa, no sé cuánto vale la entalpía a esa temperatura, la pongo en función de una entalpía de reacción a una temperatura que sí conozco, más esta integral. La integral de incremento de C sub P por diferencial de T entre la temperatura 1 y la temperatura 2.
A la temperatura 1 conozco cuánto vale la entalpía de reacción y a la temperatura 2 no lo sé, es lo que quiero calcular. Así que conociendo la entalpía de reacción a cierta temperatura, puedo calcular la entalpía de reacción a otra temperatura distinta. Solo necesito saber el incremento de las capacidades caloríficas, o sea, capacidades caloríficas de los productos menos las de los reactivos multiplicados por sus coeficientes estequiométricos y hacer esa integral entre T1 y T2. Además, podemos dar un paso adicional y simplificar incluso más esa expresión, porque habitualmente se observa que las capacidades caloríficas molares varían lentamente con la temperatura. Entonces, si el rango de temperatura no es descomunal, pues las capacidades caloríficas varían poco, y si las capacidades caloríficas varían poco, el incremento de las capacidades caloríficas también cambia poco. Como cambia poco, se puede suponer aproximadamente constante y entonces nos permite sacarlo de la integral. Y de esa manera me quedaría ya la integral de diferencial de t, que es sencillamente incremento de t. ¿Veis? Conociendo la entalpía a una temperatura, puedo saber la entalpía de reacción a otra temperatura, sencillamente con el incremento de las capacidades caloríficas molares, productos menos reactivos multiplicados por su coeficiente estequiométrico, multiplicado por la diferencia de temperatura entre T1 y T2. ¿De acuerdo? Esta es la primera ecuación de Kirchhoff y la usaremos mucho, sobre todo en los ejercicios.